Muy bien, vamos a comenzar con la sesión el día de hoy. Buenas noches. Vamos a iniciar con la sesión el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien, el día de hoy vamos a ver en comprensión lectora la práctica integral, número 1. A ver, vamos a empezar. Vamos a hacer una pequeña recopilación de los temas que ya hemos estado viendo a lo largo de las sesiones, ¿sí? Para empezar, nosotros hemos revisado los niveles de comprensión lectora y vimos pues que existían 3 tipos de niveles, ¿no? Entendiendo la comprensión lectora como un proceso de interacción entre el texto y el lector, existen diferentes grados de aproximación a las ideas que lo conforman, los cuales dependen del hábito de lectura que cada uno tenga. Estos son denominados niveles de comprensión lectora, ¿no? Entonces, aquí nosotros vemos que existe el nivel literal. ¿Cuál es el nivel literal? Es aquel que abarca los procesos de identificación de código, la literalidad, el análisis, la organización, la retención, la síntesis. Entonces, en el nivel literal, nosotros vemos pues que se nos pueden presentar preguntas que nos van a pedir datos que nosotros podemos encontrar en los textos. Se podría decir quizás que es el tipo de pregunta un tanto más sencillo de resolver. Ahora, tenemos en el nivel inferencial, que es otro tipo de nivel de la comprensión lectora, ya que este implica una mayor comprensión de parte del lector. Se pretende escudriñar y dar cuenta de la red de relaciones y asociaciones de significados que permiten al lector leer entre líneas, presuponer y deducir lo implícito. Es decir, busca relaciones que van más allá de lo leído. Entonces, nosotros en el nivel inferencial, lo que debemos buscar como respuesta es algún dato que no esté escrito en el texto, ¿sí? Sino que nosotros lo podamos deducir. Por ejemplo, se nos puede preguntar qué se infiere, qué se deduce en el texto, ¿sí? Qué se colige, ¿sí? Esos datos se nos pueden, ese tipo de preguntas se nos pueden presentar. Ahora, el nivel crítico valorativo se posibilita la emisión de juicios sobre el texto leído, su aceptación o rechazo, pero con argumentos. Dichos juicios toman en cuenta cualidades de exactitud, aceptabilidad, probabilidad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos aquí que necesitamos ver cuál es la posición del lector, analizar, ¿no? Por ejemplo, si se está tratando acerca de un texto argumentativo, ¿cuál es la posición del lector con respecto a la tesis, ¿no? Si está a favor del, por decir, del aborto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué está a favor? ¿Cuáles son sus argumentos? ¿No? Si está, no sé, imaginemos en contra de la pena de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué está en contra de la pena de muerte, ¿no? Entonces, es ahí donde nosotros podemos analizar el texto ya en una forma crítica valorativa. Ahora, vamos a leer este texto, ¿sí? Y luego vamos a resolver unas preguntitas acerca de ello. A ver, ¿quién podría apoyarnos con la lectura de este texto? Yo la ayudo, profesora. A ver, por favor, Marta, te escuchamos. Ok. Conocía demasiado el horror de la noche oficial, el terror a la cama y el pavor de escuchar mis pasos
en la ciudad ya dormida. El horror se prolongaba hasta las mañanas y las tardes. Se clavaba en ellas, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco y sumamente activo de la temporada en que leí que mi mal, perdón, que mi mal facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a nuestro lado, agravándose con ello mi constante y brutal rememoración de un amor desolado y deforme, de un amor que nació enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. Llegó entonces la noche total y la ya incontenible rememoración, noche en que uno busca y pide devastadoramente más de lo mismo. Es la muerte en la vida del reo de nocturnidad. Y de ello y de cómo diablos llegué a ello, quisiera escribir. Aunque no estoy para estos trotes, me sobrecito, aporreo el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa. Debería dictarle a alguien que conozca algo de mi itinerario, de las profundas y turbias aguas de mi vida. Bryce Echenique. Muchas gracias, Marta, por la lectura. Bien, a ver, entonces, ¿qué podemos entender de este texto? ¿De qué está tratando? De un hombre que fue enamorado pero abandonado y que está Muy solo en este bien. momento. Claro, muy bien, perfecto. Sí, vemos eso, ¿no? Que el personaje de este texto siente mucha soledad, ¿no? Se siente solo, incluso nos menciona que siente un poco de terror, ¿no? Pavor, ¿no? En medio de esta soledad. Muy bien, perfecto. Vamos a resolver las preguntitas. A ver, la pregunta 1 nos dice, el insomnio del literato está asociado a sentimientos de pavor, nostalgia y esperanza, pesar, espanto y sobresalto, miedo, nostalgia, pesar y angustia, vitalidad, nostalgia, cobardía y desenfreno. A ver, ¿a qué podría estar asociado? ¿A qué tipo de sentimientos? De acuerdo a lo leído. A ver, aquí tenemos el texto, igual por si acaso, para que nos recuerde un poquito. A ver. Uy, salió mi clave. Le di doble clic. A ver, vamos a analizar por qué es la respuesta, ¿sí? Nos dice, el insomnio del literato está asociado a sentimientos de miedo, nostalgia, pesar y angustia. ¿Por qué podría ser esta la clave? Podemos notar aquí en el texto, ¿sí?, que el autor aquí nos presenta diversos sentimientos, ¿no? Nos dice que le tenía terror a la cama y el pavor de escuchar y el pavor de escuchar mis pasos en la ciudad ya dormida. Entonces podemos notar que sentía un poco de miedo, ¿no? El horror también, ¿no? El horror se prolongaba, dice, se infiltraba. Ahora nos dice, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril,
medio loco y sumamente activo, ¿no? Entonces acá podemos notar que nos describe varios sentimientos, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos notar que nos menciona que se sentía tembloroso, febril, inclusive medio loco, ¿no? Posteriormente, nos habla un poco de por qué él se sentía de esta manera, ¿no? Por un desamor, como justo nos lo mencionó Marta, ¿no? Dice de un amor y brutal rememoración, ¿no? Los recuerdos de un amor desolado y deforme, de un amor que nació enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. Entonces podemos notar que este hombre está recordando, ¿no? Está rememorando el amor que quizás él había tenido en algún momento y nos menciona que fingió ser feliz, porque en ese momento se sintió feliz, pero ahora menciona que fue fingido porque nota que pues ha acabado, ¿no? No nos describe exactamente cuáles son las circunstancias del término de este amor, pero podemos notar que él se siente muy mal por todo lo sucedido, ¿no? Ahora, nosotros podemos notar aquí que entonces él podría sentir también nostalgia, pesar, angustia, porque está recordando lo sucedido, ¿no? Quizás esperanza no vemos en el texto, porque no hay alguna parte que nos mencione que quizás él va a regresar con este amor, ¿no? O quizás nos describe algunas palabras que puedan darnos indicios de ello. Por ello, por ejemplo, esperanzas no podría ser, ¿no? Sobresalto no tanto está asociado a un sentimiento, por ello podríamos descartar también la B, ¿no? Ahora, en la D nos menciona la vitalidad, ¿no? La vitalidad. Entonces, más que todo, nosotros vemos sentimientos en el autor de miedo, ¿no? De nostalgia, por el recuerdo. Entonces, en la D tenemos la nostalgia, sí que es algo muy importante, el desenfreno, que sí nos podría encajar como clave, pero la vitalidad genera pues que nosotros desistamos de escoger la D, ¿no? Por ello, optamos a la C como una clave más idónea relacionada con los sentimientos que sí está sintiendo el autor. Ahora, la pregunta 2 dice, en un momento de su vida, el reo de nocturnidad intentó escribir una historia incontable, olvidar su pena escribiendo dramas, mitigar la permanencia del insomnio, olvidar al ser querido con un viaje. La C. Muy bien, Marta, excelente. ¿Alguien más por ahí se anima a participar? A ver, vemos. Y tenemos aquí que cuando nos menciona acerca del reo de nocturnidad, se refiere específicamente al protagonista del texto, ¿no? Y vemos que en un momento de su vida, el reo de nocturnidad intentó olvidar al ser querido con un viaje. Vamos a ver. Aquí sí se nos menciona esta parte. A ver, dice, llegó entonces la noche total, la ya incontenible rememoración, noche que uno busca y pide devastadoramente más de lo mismo, es la muerte en la vida del reo de nocturnidad, y de ello
y de cómo diablos llegué a ello quisiera escribir, aunque no estoy para esos trotes, me sobreexcito, aporré el teclado de la máquina, golpeo brutalmente la mesa, debería dictarle a alguien que conozco algo de mi itinerario, de las profundas y turbias aguas de mi vida. Entonces, a ver, aquí nosotros tenemos en esta parte, por ejemplo, también al final de este párrafo nos menciona que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. Nos menciona bastante metáfora el texto, ¿no? Ahora, acá nosotros tenemos que en esta última parte del párrafo, ¿no? Y el final del primer párrafo, nos menciona que sabemos que es un ser querido, puede ser, es probable que pueda ser un amor, ¿no? Vemos que es un amor, por ello lo podemos llamar ser querido. Y en la última parte del párrafo nos menciona que él sale de la ciudad, ¿no? Quizás se podría entender de manera metafórica, ¿sí? Pero como vemos, pues que el autor menciona bastante los sentimientos, ¿no? Que han estado pasando pues por diversos momentos. Entonces, podemos decir que aparte de que al inicio nos menciona que no podía dormir, vemos también que en un momento de su vida, en la parte final del primer párrafo, nos menciona que ha escapado de la ciudad, ¿no? Entonces, podemos decir que ha tratado de olvidarlo, huyendo de la ciudad en un viaje, y también, lógicamente, será pues que tanto piensa en esta persona, este ser que ha querido mucho, que hasta le quite el sueño, ¿no? Entonces, como nos dice, en un momento de su vida, ¿sí? Podemos notar que esta frase de en un momento de su vida a nosotros nos lleva a buscar algún hecho que el protagonista haya realizado. Y este justamente sería, pues, el viaje del reo de la nocturnidad, ¿no? Que viene a ser el mismo protagonista. Ahora, tenemos la otra pregunta que nos dice, el autor no puede plasmar sus experiencias, puesto que aún recuerda al ser amado, la incertidumbre le preocupa, está padeciendo de insomnio, le invade la angustia y el nerviosismo. La A. Muy bien, excelente, Marta. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a participar por ahí? A ver, quizás Flavio, Daniel, Aurora. Por aquí también los puedo leer, o si gustan pueden activar su micro. A ver, por ahí, ¿alguien más desea participar? Muy bien, excelente, Aurora, perfecto. Entonces, vemos, a ver, el autor no puede plasmar sus experiencias puesto que nos dice, le invade la angustia y el nerviosismo. Aquí nosotros tenemos que el autor, si bien es cierto, vemos que pues es un tanto lógico decir que él aún recuerda al ser amado, ¿no? Nosotros vemos que efectivamente recuerda a, a esa persona que tanto amó, pero aparte de ese recuerdo que el autor siente, hay algo más que no le permite a él estar tranquilo. Y es justamente la angustia y el nerviosismo que le invade, ¿no? Y esto lo podemos notar cuando en esta parte del texto nos describe, había una parte por acá donde decía, sí,
Noche en que busca, pide devastadoramente más de lo mismo, es la muerte en la vida del reo, de la nocturnidad y de ellos, de cómo diablos llegué a ello. Quisiera escribir, aunque no estoy para estos trotes, me sobreexcito, aporreo el teclado. Esta parte del texto nos hace notar, golpeo brutalmente la mesa, ¿no? Entonces, esto nos hace notar que el protagonista no se siente tranquilo, está nervioso, ¿no? Porque no puede, podemos deducir que tanto le ha chocado ¿no? Este rompimiento con el ser amado, que pues no puede plasmar lo que tiene en su mente, ¿no? Y podemos traducir todas estas acciones que se nos describen en el texto en la angustia y el nerviosismo, ¿no? Porque cuando uno no está tranquilo, y como él dice, ¿no? Aporrea el teclado, golpea una y otra cosa, ¿no? Se sobreexcita, ¿no? Entonces, ¿por qué uno puede realizar esas acciones? Porque está angustiado, porque está nervioso, ¿no? Claro que esto es porque recuerda el ser amado, pero la pregunta nos dice aquí, el autor no puede plasmar sus experiencias, puesto que nos pregunta aquí por los sentimientos que presenta el autor, que tiene dentro de sí. Porque el recuerdo del ser amado de por sí es implícito, ¿no? Uno ya sabe que recuerda ese ser amado, pero ¿qué sentimientos generan ese recuerdo? Y más que todo, ese rompimiento. ¿Qué sentimiento genera la angustia, el nerviosismo? Por ello nos describe, ¿no? Él se siente así, golpea, hace esto, se sobreexcita, ¿no? Hace lo otro, ¿no? Entonces, por ello vemos que la respuesta es dedo. Ahora, la pregunta 4 dice, con la expresión mundo fantasmal, el autor alude a la nostalgia de la decepción, a los recuerdos de amores frustrados, a una ciudad de promesas y pasiones, al lugar donde vive el ser amado. Vamos a ver dónde está la expresión mundo fantasmal en el texto. A ver, buscamos la frase mundo fantasmal en el texto. A ver por dónde la tenemos. Primer, segundo párrafo. Aquí está, ¿no? Tenemos al finalizar el primer párrafo. A ver, leemos esa parte. Nos dice, el horror se prolongaba hasta las mañanas, en las tardes, se clavaba en ella, se infiltraba en el deambular tembloroso, febril, medio loco y sumamente activo de la temporada en que leí que mi mal facilita el conocimiento superior del ser querido que duerme a nuestro lado, agravándose con ello mi constante brutal rememoración, ¿no? Con ello se agravan sus recuerdos de ese amor desolado, de un amor que nació enfermo y fingió ser feliz, que se defendió con mentiras cuando fue más inmenso, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, ¿no? Es decir, que debió haber sanado con ese viaje, ¿no? Con ese viaje. Podemos deducir quizás que estaba en un lugar y en ese lugar él vivió ese amor y cuando se fue a otro lado, ¿no? Por ello él dice que debió haber sanado con ese viaje, pero no sanó, porque él se sigue sintiendo todo ese nerviosismo, ¿no? Toda esa desesperación, ¿no? De todo un mundo fantasmal, que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal. A ver. ¿Qué podría significar mundo fantasmal entonces en el texto? A ver, ¿qué podría ser?
Muy bien, excelente, Daniel. Perfecto. A ver, ¿quién más? ¿Quién más se anima a participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí se anima? A ver. La A. Muy bien, Marta. Excelente también. Perfecto. A ver, vemos. Y tenemos que la expresión mundo fantasmal, el autor alude al lugar donde vive el ser amado, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que acá en el texto, él dice que debió haber sanado con mi huida de una ciudad, de todo un mundo fantasmal, ¿no? Él huyó de ese lugar, ¿no? Así como lo dije hace un momento, ¿no? Podemos deducir que él salió de viaje, ¿no? Con el propósito de olvidar todos los hechos que vivió en esa ciudad donde estaba su ser amado. Y como a él ahorita le atormentan esos recuerdos, ¿no? Le da ese nombre a ese lugar, mundo fantasmal, porque son hechos que a él le están atormentando. Ahora, si nosotros decimos la nostalgia de la decepción, claro, la nostalgia de la decepción es más que todo el sentimiento en sí. Pero cuando él dice mundo fantasmal, se refiere a un lugar. Puede ser la ciudad, ¿no? Puede ser el lugar. Tenemos nombre de lugar, sustantivo del lugar, en la C y en la D. En la C nos dice una ciudad de promesas y pasiones, ¿no? Y en la D dice al lugar donde vive el ser amado. Tenemos que la D es un poco más específico, ¿no? Porque nos dice el lugar donde vive el ser amado, como que es más, se podría decir una respuesta más objetiva que la C, ¿no? Y vemos que tanto la A como la B no se ciñen a mencionarnos algún sustantivo concreto, sino más que todo la A y la B se centran en algo abstracto, cuando el autor sí se está refiriendo a un sustantivo concreto al mencionar la frase el mundo fantasmal. Yo entiendo, perdón que le Sí, interrumpa. sí, Yo dime, Marta. entendía que cuando hablaba del mundo fantasmal, hablaba de todo lo que había vivido, las experiencias que había tenido en en esa relación, ¿no? Por eso yo me Perfecto. pareció que era Exacto. Claro, excelente, Marta. Muy buena observación. Sí, claro. Nosotros podemos notar que efectivamente son los sentimientos que posee el autor, ¿no? Son los sentimientos, porque acá nos menciona, ¿no? Fingió ser feliz, debió ser con mentira, fue más inmenso, ¿no? Pero ya en esta parte del texto nosotros podemos notar, ¿no? Que se refiere como que a algo un poco más concreto, ¿no? Porque acá dice, debió haber sanado, ¿no? O sea, todos estos sentimientos que generan la tristeza en el autor debieron haber sanado con la huida que él realiza de ese lugar, ¿no? Porque acá ya nos habla de algo físico, ¿no? El autor se va de un lugar, ¿no? Se aleja de ese lugar para olvidarse de esas experiencias que vivió con ese ser amado, ¿no? Por ello dice de todo un mundo fantasmal. Claro, mundo fantasmal implica la frase sentimientos que tuvo en ese momento, pero esos sentimientos se dieron ahí, en ese lugar también, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una frase que, que abarca bastante, ¿no? Tanto sentimientos como lugar físico. ¿Y cómo yo puedo determinar que en la respuesta me debo inclinar por más que todo un sustantivo concreto y no netamente en lo abstracto? Porque
Aquí nos menciona el autor que huye de ese lugar. Entonces, cuando uno huye, igual los sentimientos se van consigo, ¿no? Es como cuando uno dice, ¿no? He terminado con esa persona, ¿no? Me voy de viaje para olvidarme, ¿no? Pero uno no se va a olvidar de esa persona cuando viaja, porque los Claro, sentimientos van consigo, ¿no? claro. Él describe aquí una serie de situaciones, de emociones, y después dice que debió haber sanado, o sea, todos estos problemas, las heridas que le puede haber ocasionado ese amor insano que tenía entre los dos, debió haber sanado con la huida de la ciudad. Dice, de todo un mundo fantasmal. Por eso yo pensaba que se refería a este mundo fantasmal, se basaba en todo lo que vivía, más que haber huido de la ciudad, sino en todo esa relación de mentira prácticamente, porque es una relación que por más que trataban de que se prolongara, era todo, no se daba la relación, ¿no? Entonces, Exacto. eso es lo que entiendo yo cuando habla de todo un mundo fantasmal. Pensé que se refería a lo vivido y que al huir de la ciudad, Claro. ese mundo fantasmal en que vivía, porque era un fantasma, algo irreal, iba a desaparecer, pero no desapareció. Por eso pensé que era sí, Ya, perfecto. Sí, claro. Siempre hay que revisar, ¿no? También los términos que se encuentran al costado, ¿no? Por eso yo me detuve, ¿no? A leer esta parte desde el punto, ¿no? Siempre es importante por ello revisar, ¿no? Y aquí podemos notar que ya el autor se está ciñendo a, como que empieza de manera subjetiva y luego va aterrizando, ¿no? Y ya se va ciñendo en sustantivos un tanto concretos, ¿no? Nos menciona ciudad, nos menciona mundo fantasmal, ¿no? Entonces, por ello, nosotros podemos notar que ya la respuesta aquí se debe ceñir más que todo a algo concreto que a algo abstracto, ¿no? Es un texto que se podría decir relativamente corto, ¿no? Pero presenta pues bastantes ideas que nosotros podemos inferir, ¿no? Invita mucho a la inferencia, a la extrapolación de ideas, ¿no? Al pensar, ¿no? Y qué le pasó al autor y por qué reacciona así, ¿no? Es un texto que invita bastante a ello, ¿no? Ahora tenemos, la pregunta 5 nos dice, ¿el insomnio le produce al autor miedo a lo desconocido, remordimiento por el olvido, sentimiento de angustia? A ver, a ver, a ver. ¿Qué podría ser? El insomnio le produce al autor. ¿Qué le producirá el insomnio al autor? sentimientos de angustia. Muy bien, Marta, excelente. A ver, ¿alguien más por ahí desea participar? Sí, sí, miedo, angustia. Sí, está bien. Muy bien, excelente, muy bien, Emilio. Perfecto. A ver, vemos. Y sí, efectivamente, esta es la respuesta, ¿no? El insomnio le produce al autor sentimiento de angustia, ¿no? Podemos notar que pues él quiere dormir, pero no puede, ¿no? Y, y pues le invaden los recuerdos y ello genera pues angustia, ¿no? En el protagonista de la lectura. Muy bien, perfecto. Ahora, vamos a ver aquí un poquito de la compatibilidad e incompatibilidad de ideas que también hemos notado en una de nuestras clases.
Recordamos entonces, tenemos la compatibilidad. Compatibilidad. Así conocemos a la condición de la información de relacionarse y justificarse con lo manifestado en un texto, tanto explícita como implícitamente. Identificar esa condición exige una comprensión plena de lo señalado en el discurso, ya que la compatibilidad mide lo textual, lo equivalente y lo referido. Entonces, en la compatibilidad de ideas, nosotros podemos encontrar ideas secundarias o terciarias que se expresan en el texto. En incompatibilidad, así se denominamos a la condición de la información que se opone a lo señalado en el texto. Por ello, un enunciado es incompatible cuando niega, contradice o tergiversa lo que en el mensaje se ha aseverado, explícita o implícitamente. Entonces, acá en la incompatibilidad nos dice que nosotros podemos elegir quizás una alternativa que niegue lo que se ha mencionado en el texto, que contradiga, ¿no? O que tergiverse, ¿no? Puede ser que quizás también se puede dar que yo encuentro una alternativa donde la mitad es cierto y la otra mitad no. Entonces hay que tener cuidado también con esas alternativas, ¿no? Podemos ver que quizás nos da una alternativa donde nos dice, por ejemplo, María, ¿no? María hizo tal cosa. Y yo veo que efectivamente en el texto María hizo tal cosa. Y nos da un dato. María, que provenía de Ayacucho, realizó tal cosa. Y yo digo, ay, efectivamente María realizó tal cosa. Pero no me doy cuenta que el dato que provenía de Ayacucho no está en el texto, ni tampoco es algo que puedo deducir. Entonces, esa es se podría decir, un distractor, una trampa, ¿no? Donde ahí yo me doy cuenta que pues yo puedo decir, ah, ya es compatible, pero no es compatible, es incompatible. ¿Por qué es incompatible? Porque me está dando un dato que no está en el texto y que tampoco se puede deducir. Sí, entonces hay que revisar también las premisas, ¿no? Hay que tener cuidado cuando a veces alguna alternativa nos menciona un dato que nosotros podemos creer que es efectivamente lo que pasó en el texto, pero nosotros hay que poner siempre atención y comprender todo el enunciado para ver si todo lo que nos menciona es compatible o solamente una parte de esa información es compatible. Y si solamente una parte es compatible, ¿qué quiere decir? Que definitivamente todo ese hecho pues genera incompatibilidad, ¿no? Información ajena será aquel dato cuyo contenido no corresponde a ningún enunciado del texto, no coinciden ni resultan falsos, ¿no? Entonces, una información ajena pues es algo, un dato totalmente fuera del contexto de lo leído, ¿no? Se está hablando, no sé, me invento, ¿no? Se está hablando acerca de la importancia del cuidado del agua y por ahí alguna alternativa me menciona del cuidado del suelo. Los dos es acerca del cuidado, pero todo el texto se centra en el cuidado del agua y no del suelo, ¿no? Entonces puedo decir, ah, ya, lo del cuidado del suelo es incompatible, ¿no? ¿Sí? Entonces esa es una información ajena, ¿no? Vamos a ver este texto. A ver, ¿quién podría leer este texto? A ver, por ahí alguien se anima a leer este texto. A ver, ¿algún colega que se anime a leer? Por ahí, anímense, colegas, a leer. Ah,
A ver, te escuchamos, por favor. Texto 2. La mediocridad moral es incompetencia para la virtud y cobardía para el vicio. Si hay mentes que parecen maniquíes articulados por rutinas, abundan corazones inflados de prejuicios. El hombre honesto puede temer al crimen sin admirar la santidad. La garra del pasado estruja su corazón, matando en él todo anhelo de perfeccionamiento futuro. Las mediocracias son enemigas del hombre virtuoso. Prefieren al honesto y lo encumbran como ejemplo. Hay en ello un error. Honestidad no es virtud, aunque tampoco sea vicio. Se puede ser honesto sin sentir afán de perfección. Sobra para ello no con ostentar el mal, lo que no basta para ser virtuoso. La honestidad fluctúa entre el vicio y la virtud. El virtuoso se anticipa a alguna forma de perfección futura y sacrifica los automatismos consolidados por el hábito. El honesto, en cambio, es pasivo. Se limita a respetar los prejuicios que se asfixian. Si no llegara a asimilar los prejuicios, la sociedad le castigaría como delincuente por su conducta deshonesta. Si pudiera sobreponérselos, su talento moral ahondaría surcos dignos de imitarse. La mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. Muchas gracias por la lectura. A ver, colegas, ¿de qué habrá tratado este texto? Muy bien, excelente, Emilio, perfecto. Sí, efectivamente vemos que trata acerca de la mediocridad, ¿no? La mediocridad. Y nos menciona que la mediocridad es enemiga, nos dice, de un hombre virtuoso. Y nos menciona, pues, qué características presenta también un hombre virtuoso, ¿no? Vemos que en la primera parte de nuestro texto se centra en describirnos la mediocridad, ¿no? En contraposición a ciertos, se podría decir, a ciertas características negativas, ¿no? Y positivas también. Y vamos a ver que ya en la otra parte del texto se detiene el autor en mencionarnos cómo es un hombre virtuoso, ¿no? Muy bien, perfecto. Ahora vemos aquí las preguntas. A ver, nos dice, para alcanzar la ejemplaridad en una mediocracia solo se requiere asfixiarse por la rutina, abstenerse de hacer el mal, sobreponerse a los prejuicios, desafiar los prejuicios existentes. A ver, para alcanzar la ejemplaridad en una mediocracia, solo se requiere. A ver, ¿qué podría ser aquí? A ver, por ahí. Muy bien, excelente, perfecto, muy bien, Emilio. ¿Alguien más por ahí desea participar?
Vemos, a ver. Para alcanzar la ejemplaridad en una mediocracia, solo se requiere abstenerse de hacer el mal. Muy bien, excelente, Emilio, perfecto. Sí, efectivamente nosotros podemos notar, ¿no? Que aquí el texto nos menciona de la mediocridad, ¿no? ¿Cómo se puede denotar una persona mediocre? Una persona mediocre, ¿cómo se describe en el texto? ¿Cómo es una persona mediocre según el autor? A ver. Según el autor, ¿cómo es una persona mediocre? ¿Mediocre de qué palabra viene? De mediocre. Viene de medio, ¿no? Y muy bien, viene de medio, perfecto, muy bien, Emilio, claro, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno está en el medio? No elige ni bueno ni malo, ni frío ni caliente, ¿no? Entonces, si yo digo simplemente acá, si una persona, ¿no? Para decir que es mediocre, podemos decir que simplemente se abstiene de hacer el mal. Pero tampoco, pues, es una persona que hace el bien, ¿no? Entonces, simplemente no lo hace nada más, ¿no? Entonces, por ello podemos decir que es mediocre, está en el medio, ¿no? En cambio, una persona que, pues, hace más de ello, actúa, aspira, quizás realiza diversas acciones para la superación, entonces podemos decir que ya sale de la mediocridad, ¿no? Por ello podemos notar que la respuesta es la B. En la 2 dicen el fragmento santidad y crimen se traducen respectivamente como virtud y mediocridad, excelencia y honestidad, religiosidad y crueldad, virtud y vicio. A ver. Vamos a ver los términos santidad y crimen en el texto. A ver, ¿dónde tenemos los términos santidad y crimen? A ver, los términos santidad y crimen. Los buscamos por acá. Está en el primer párrafo, en la tercera línea. Muy bien, muchas gracias, Marta. Acá tenemos crimen y aquí tenemos santidad. Excelente. Entonces nos dice acá, si hay mentes que parecen maniquíes articulados por rutinas, abundan corazones inflados de prejuicios. El hombre honesto puede temer al crimen sin admirar la santidad. Nos está pidiendo la pregunta los significados de estos términos. A ver, vemos. A ver, ¿qué podría ser aquí? El hombre honesto puede temer al crimen sin admirar la santidad. A ver, ¿qué podría ser? Muy bien, excelente, Emilio, perfecto.
tenemos que efectivamente la clave es D de dedo, ¿no? En el fragmento, santidad y crimen se traducen respectivamente en crimen como vicio y santidad como virtud, ¿no? Nos dice que el hombre honesto, ¿sí? Entonces lo podemos traducir acá en el texto, el hombre honesto, en esta parte, puede temer al crimen tomado como vicio sin admirar la santidad, ¿sí? Tomada como virtud, ¿no? Muy bien, excelente. Vemos que esto es tomado, se podría decir de tanto una forma analógica, ¿no? A modo de analogía. Pregunta 3 dice, el honesto es definido como mediocre porque se aleja de todo intento para alcanzar la ejemplaridad. Logra a medias ideales nobles y desprejuiciados. Teme generar escándalo y es impotente para la virtud. A ver aquí. ¿Qué podría ser aquí? A ver. A ver, ¿cuál podría ser nuestra clave en esta preguntita? Muy bien, excelente, Emilio, perfecto. A ver, vemos. Y tenemos que es casita, ¿no? Muy bien. El honesto es definido como mediocre porque teme generar escándalo y es impotente para la virtud, ¿no? Entonces vemos que de cierta manera se relaciona con el punto 2, ¿no? Donde nosotros encontramos la analogía, ¿no? Recordemos que dijimos, definimos a mediocre como una persona del término medio, ¿no? Ni frío ni caliente, ni bueno ni malo, ¿no? Entonces teme generar escándalo, ¿no? Y, y también se siente impotente para, pues, trascender, ¿no? Y salir de esa mediocridad, ¿no? Y, y es por ello que podemos considerar a esta persona un mediocre. 4. Para lograr realmente la ejemplaridad se necesita dejar de fluctuar entre el crimen y la santidad, no solo honestidad, sino también ostentación del bien, romper con los prejuicios existentes y luchar por un ideal, luchar por las mediocracias, anhelando su perfeccionamiento. A ver. Para lograr realmente la ejemplaridad, ¿qué se necesita? A ver, ¿qué se necesita?
A ver, ¿cuál podría ser la clave aquí? A ver, a ver. ¿Por ahí alguna idea? Muy bien, excelente, Daniel. Perfecto. A ver, vemos. Y tenemos que para lograr realmente la ejemplaridad se necesita romper con los prejuicios existentes y luchar por un ideal. Nosotros podemos notar aquí en el texto que ya en la segunda parte nos menciona, muy bien Blanca, excelente. Muy bien, ya en la segunda parte nos menciona acerca del virtuoso, ¿no? El virtuoso se anticipa alguna forma de perfección futura y sacrifica los automatismos consolidados por el hábito. Acá nos habla del virtuoso. El honesto, en cambio, es pasivo, ¿no? Acá vemos el honesto en contraposición al virtuoso, ¿no? El honesto se limita a respetar los prejuicios que le asfixian. Si no llegara a asimilar los prejuicios, la sociedad le castigara como delincuente por su conducta deshonesta. Si pudiera sobreponérselo, su talento moral ahondaría surcos dignos de imitarse. La mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. Entonces, el mediocre no da escándalo ni sirve de ejemplo, ¿no? Entonces, para que yo pueda decir que una persona no es mediocre y trasciende, entonces, y sirve de ejemplo, entonces, ¿cómo podría ser? Romper con los prejuicios existentes y luchar por un ideal, ¿no? Entonces, para alcanzar la ejemplaridad y salir, se podría decir, de la mediocridad, una persona debe trascender, ¿no? Debe luchar por sus ideales, hacer algo más, ¿no? Simplemente no limitarse a quedarse en el medio, sino hacer algo más para trascender. Muy bien, la 5. Una definición completa del honesto sería, ejemplo más notorio de mediocridad, debido a su cobardía, mediocre, amigo de la pasividad y enemigo de prejuicios, sujeto mediocre de conducta rutinaria y mentalidad prejuiciada, modelo de sujeto pasivo respetuoso de falsas concepciones. A ver, ¿cuál podría ser una definición completa del honesto? ¿Cuál podría ser? A ver. A ver, a ver. ¿Cuál podría ser una definición completa del honesto? A ver, ¿por ahí alguna idea de cuál podría ser la clave? A ver, ¿alguna idea por ahí de la definición del honesto?
A ver, vemos cuál podría ser una definición completa del honesto. Y tenemos aquí sujeto mediocre de conducta rutinaria y mentalidad prejuiciada, ¿no? Nosotros tenemos que en el texto se nos menciona al honesto como un ser de conducta mediocre, ¿no? Y nos dice acá, el honesto, en cambio, es pasivo, se limita a respetar los prejuicios, ¿no? Acá nos dice, se limita a respetar los prejuicios que le asfixian. Si no llegara a asimilar los prejuicios, la sociedad le castigaría como delincuente por su conducta deshonesta, ¿no? Entonces, por ello, podemos notar acá que esta sería la definición más idónea de honesto. Sujeto mediocre de conducta rutinaria y mentalidad prejuiciada, ¿no? Como nos menciona en el texto. Muy bien. Ahora, nosotros podemos notar acá, también recordando un poquito la inferencia, ¿sí? Una inferencia es una conclusión u opinión a la que se llega tomando en cuenta evidencias o hechos conocidos. En lógica, una inferencia se define como el proceso de derivar consecuencias lógicas de las premisas asumidas. Una premisa también se define como una proposición dada como cierta y de la cual se saca una conclusión. En algunos casos, la inferencia no es lógicamente derivable de las premisas asumidas, pero posee cierto grado de probabilidad relativa a estas. Entonces, nosotros hemos visto que existen diferentes tipos de inferencias, ¿no? La holística, la de marco, la causal, la prospectiva, la de datos, la de intención, ¿no? Y nosotros podemos notar que, pues, la inferencia, uno la puede deducir siempre ciñéndose en los datos que el autor ya nos presenta en el texto, ¿sí? Puede ser quizás viendo algunas ideas, puedo mezclar quizás ideas como la principal, la secundaria, ¿no? Quizás me están pidiendo alguna deducción que puede salir de las ideas terciarias, ¿no? Entonces, hay que recordar también que si una pregunta está planteada a modo de inferencia, yo no puedo responder un dato que está escrito de manera textual en el texto, ¿sí? Por ejemplo, si me preguntan, ¿no? ¿Qué idea puede inferir usted del texto? Y por ahí hay una alternativa que me dice, no sé, Pedro Pérez nació en el año 1890. Y yo digo, ay, en el texto está igualito, ¿no? Que Pedro Pérez nació en 1890. Este es. Y no, ahí yo estaría cayendo en un error. Porque la pregunta es por inferencial. Me pregunta qué puedo inferir. Entonces yo no puedo elegir una alternativa donde me exprese un dato que está escrito en el texto. Ya que me están pidiendo que yo deduzca una información. ¿Sí? No que yo pueda identificar alguna idea que ya está escrita en el texto. Entonces, por esa parte, hay que tener cuidado, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver un poquito aquí de léxico. A ver, recordamos el léxico. Persona poco inteligente o estúpida. ¿Cómo se le puede tildar? A ver, a un cosmopolita, a un conspicuo, a un cretino, a un dantesco, dechado, convite, contumaz, condonar, contigo, dejadez. A ver, ¿qué palabra me podría corresponder aquí? A ver, colegas, ¿qué palabra me puede corresponder aquí? ¿Cuál podría ser? ¿Con cuál puedo relacionar el significado de la número 1? A ver.
Anímense, colegas, a participar. No importa si se equivocan. Recordemos que lo importante es la participación y el aprendizaje. Cretino. Excelente, muy bien, gracias, Daniel. Y tenemos que efectivamente es cretino, muy bien. Cretino es sinónimo de necio, excelente. Que está tocando a otra cosa. ¿Qué podría ser? A ver. Cosmopolita, conspicuo, dantesco, dechado, convite, contumaz, condonar, contiguo, dejadez. ¿Qué podría ser? A ver. A ver, ¿qué podría ser? ¿Con cuál puedo relacionar el punto 2? Muy bien, excelente, Emilio, perfecto. Tenemos que se relaciona con contiguo, muy bien. Y sinónimo de contiguo es adyacente, excelente. Falta de cuidado o de interés en lo que se hace. ¿Qué podría ser? A ver. Dejadez. Excelente, muy bien, Daniel, perfecto. Y efectivamente sí es dejadez. Bien, y tenemos como sinónimo de dejadez pereza. 4, que es frecuentado por personas de culturas y costumbres diferentes. Nos queda cosmopolita, conspicuo, dantesco, dechado, convite, contumaz y condonar. Cosmopolita. Bien, muy bien, Daniel, muy bien, Emilio, excelente. Y efectivamente tenemos que es cosmopolita, bien, sinónimo de internacional. 5, comida en el que se celebra algo y al que acuden invitados especiales. Convite. Muy bien, excelente, convite, perfecto, muy bien también, Marta. Y vemos que efectivamente es la respuesta, ¿no? Y tenemos como sinónimo banquete, bien. Acción de perdonar una pena o una deuda. Condonar. Muy bien, excelente, condonar, muy bien también, Marta, perfecto. Condonar, muy bien, sinónimo indultar. Persona que es terca en mantener un error. Conspicuo, dantesco, dechado y contumaz. Dechado. Muy bien, Daniel, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea participar por ahí? Anímense, colegas. Anímense. Recordemos que el que se equivoca es el que más aprende. Muy bien, Contumaz. Marta, excelente. Ay. Muy bien, perfecto. A ver, vemos. Muy bien, tenemos contumaz, ¿no? Sinónimo, tenaz. Perfecto. Situación o escena que resulta terrorífica. A ver, ¿qué podría ser? Dantesco. Muy bien, excelente. Muy bien, Daniel. Muy bien, Marta, perfecto. Dantesco. Muy bien, Lucy. Y tenemos que es correcto. Muy bien, tenemos dantesco, sinónimo espantoso. Persona que es famoso, sobresaliente por alguna cualidad. Muy bien, Marta, perfecto. ¿Alguien más por ahí desea participar? Conspicuo. Excelente, muy bien, Aurora.
Perfecto. Y vemos, a ver, persona famosa nos queda conspicuo. Muy bien, tenemos sinónimo célebre. Y por último, ejemplar, muestra que se tiene presente para imitar. Nos queda dechado y tenemos como sinónimo modelo. Muy bien, colegas. Hemos terminado con esta parte teórica y también el modo de acompañamiento. Y ahora vamos a pasar con la resolución de la práctica. Voy a enviarles el link de la práctica, ¿sí? Para que ustedes la puedan resolver. Ahí les he enviado el link. Tenemos ahí 5 textos cortos. Cada texto tiene una pregunta. ¿Ya? Entonces, van a resolverlo y luego le van a dar clic a enviar al final. Les voy a dar hasta serán pues unos 25 minutos. Vamos viendo cómo vamos en 25 minutos. Si por ahí necesitan unos minutos más, les doy 30. ¿Ya? A ver. 25 minutos para la resolución de estos textos. Y luego revisamos las respuestas, ¿sí? Me confirman si pueden ingresar normal el formulario sin problemas. ¿Se puede ingresar? Muy bien, excelente. Muchas gracias, Emilio. Perfecto. Bien, colegas, entonces les doy los 25 minutos para que podamos rendir la práctica. Gracias, Daniel.